dicen que son los aranceles a la importación. Estados Unidos o la presidencia de Trump tiene la teoría de que para poder equilibrar el déficit comercial, Estados Unidos tiene que aumentar los aranceles a la importación de modo tal que sea más barato consumir bienes americanos y más caro consumir bienes del resto del mundo. Y de esta manera alentaría el compra americano o la colocación de productos americanos. Lo que estamos viendo en pantalla ahora en la presentación son los precios en dólares constantes de CBOT. No es ninguna sorpresa ver que tuvimos un pico en este último tiempo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ese es el máximo de alrededor de los años 2021, 2022 que estamos viendo en pantalla. Para a partir de ahí empezar un fuerte retroceso. Alcanzamos los niveles más bajos del 2020 y en algunos productos desde el 2006 incluso. O sea, los más bajos en casi 20 años en términos constantes. Podemos ver en el gráfico que tanto soja como trigo de alguna manera se estabilizaron. No podemos hablar de una recuperación, pero sí que con sus alzas y sus bajas han dejado de caer. El maíz, en cambio, hace una semana ya tocó su piso, y desde ahí sí ha mostrado una recuperación, principalmente condicionado porque hay menos oferta de lo que la demanda necesita, y eso traccionó los precios al alza. Si vamos entonces a ver un poco este panorama, una foto muy global de la situación de oferta y demanda para la campaña en curso, para los 2024-25, podemos ver que en el caso del trigo, la producción con 797 millones de toneladas a nivel mundial está levemente por debajo de la demanda, que son arriba de 800 millones de toneladas, y eso va a hacer que se reduzcan los stocks de trigos en el mundo. Sin embargo, fíjense que lo que vemos ahí en una columna en gris es el stock en los principales países exportadores. Acá tenemos Australia, Kazajistán, Argentina, Canadá. En los principales 8 países exportadores, los stocks al final de esta campaña no van a caer. Entonces, esto es lo que de alguna manera limitó la suba de los precios del trigo. Los países que tienen que exportar, los países que tienen que abastecernos de trigo en el mundo, tienen un nivel de stock comparativamente similar al de la campaña pasada y eso atenúa los temores por la escasez de oferta. En el caso de la soja, podemos ver que, al contrario de lo que pasaba antes, la producción con 421 millones de toneladas queda bastante por encima de la demanda con 410 prácticamente. Y acá tenemos una recuperación de los stocks al final de la campaña que se proyecta tanto en los principales países exportadores, que en este caso reunimos Estados Unidos, Brasil y Argentina, como en el resto del mundo. Que haya más oferta en relación a lo que se necesita consumir ha sido el gran driver, el gran fundamento que llevó esta pérdida tan profunda de la soja y que no tuvo esa recuperación de las últimas semanas que sí mostró el maíz. Efectivamente, si pasamos al caso del maíz, volvemos a tener una producción con 1.214 millones de toneladas, o sea, acá depende si hablamos en billions americanos o en billones argentinos, son 1.200 millones de toneladas, y un consumo que queda por encima, 1.233 millones de toneladas. Fíjense que acá estamos hablando de una reducción de los stocks previstos para el final de la campaña en todo el mundo, tanto en los principales países exportadores como en el resto del mundo. Realmente la situación de oferta y demanda de maíz ha quedado muy ajustada. Se prevé para el fin de este año, de esta campaña comercial, los stocks mundiales más bajos prácticamente en términos globales, en términos de todo el mundo, desde el 2014-15, pero si sacamos de acá China, que China de alguna manera es un país que es muy grande, consume mucho, pero no participa tan activamente del comercio internacional, tenemos la relación stock-consumo más baja de los últimos 30 años. Lo que nos queda guardado respecto a lo que necesitamos consumir está en mínimos de 3 décadas, cuando el consumo viene aumentando muy fuertemente por el etanol y por otros motivos en los últimos 30 años, y esto nos habla de un mercado que va a estar muy volátil, porque bueno, es como tener pocos ahorros, digamos, tenemos pocas reservas respecto a nuestras necesidades.
En este marco viene, bueno, el tuit muy famoso de Donald Trump diciendo que al farmer americano que se prepare para producir una gran cantidad de productos agrícolas para vender dentro de Estados Unidos. Que los aranceles se van a aplicar extensivamente a partir del 2 de abril. El 2 de abril tenemos un día tenemos una fecha clave. Aparentemente ese día van a empezar aranceles extensivos a muchos países, a muchos productos por parte de Estados Unidos, y eso puede generar un muy fuerte cimbronazo en el mercado mundial, tanto financiero como agrícola. Algunos piensan que finalmente no va a llevar adelante esta medida, pero la verdad es que la incertidumbre es máxima. Realmente nadie está en condiciones de decir si realmente el 2 de abril va a empezar esta aplicación extensiva de tarifas o no desde Estados Unidos. Cierra su tuit diciendo, diviértanse. Está claro que Estados Unidos en algunos productos, por supuesto, es fuerte importador, principalmente de México y de Canadá, pero cuando hablamos de productos como, por ejemplo, tomate, palta, algunas otras frutas, hortalizas, si nos centramos en los granos, que es lo que nos importa hoy, Estados Unidos no tiene mercado doméstico para poder absorber la cantidad que produce. Especialmente en productos como la soja, Estados Unidos es muy dependiente de las exportaciones, principalmente a China. Que se vuelva a recrudecer la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como lo vimos en el año 2019, es uno hoy de los escenarios factibles, o uno de los escenarios posibles. Entonces, cuando sumamos la suba de los precios del maíz que hablábamos antes, con una amenaza de Trump de cerrar la economía favoreciendo el consumo interno, bueno, el consumo interno de maíz en Estados Unidos es mucho más fuerte que el de la soja y no depende tanto de China. Con lo cual, el farmer también ve que el maíz puede ser una opción mucho más segura a la hora de pensar en el nuevo ciclo que la soja. Ante este escenario, cuando se publican los primeros estimaciones para Estados Unidos de oferta y demanda, el USDA empieza a hablarnos de un incremento en la intención de siembra de maíz en detrimento de la soja. Se espera hoy que se siembren 38 millones de hectáreas de maíz, un 4% por encima del año pasado y prácticamente en los máximos de Estados Unidos, mientras que el área sembrada con soja caería un 4% a 34 millones de toneladas. El resto de la hoja de balance, la verdad que diríamos que es muy incipiente porque está pensada con rindes tendenciales, rindes matemáticos, estadísticos, y eso nos genera que la producción de soja, por ejemplo, no caiga, porque la suba de rindes compensaría la caída en el área. Todavía es muy temprano para decir que esto puede ser así, con lo cual es solamente un ejercicio estadístico de alguna manera de ponerle números a la producción. Sí estaría creciendo la producción americana de maíz, principalmente, bueno, por el aumento en las siembras. Ahora, fíjense que para el final de la campaña me interesa que veamos el último renglón que dice la relación stock-consumo, otra vez, cuánto grano nos va a quedar guardado respecto a lo que necesita la demanda, y en el caso de la soja, esa relación stock-consumo en Estados Unidos caería del 9 al 7%, mientras que en el caso del maíz aumentaría del 10% de la campaña pasada a un 13% esta campaña. Va a haber más stock en Estados Unidos. Y no hay que perder de vista que los precios en Chicago son precios FAS de Estados Unidos, son precios de los granos puestos en planta del comprador de Estados Unidos. Entonces los precios de Chicago naturalmente tienen que reflejar más la expectativa, las previsiones para Estados Unidos que para el resto del mundo, ya que nuevamente es un precio doméstico, es como nuestro precio cámara o nuestro precio del mercado de futuros A3. Bueno, frente a este escenario tuvimos, fíjense, que la posición neta de los fondos de inversión en soja en el mercado de Chicago ha estado mayormente negativo en este último tiempo, más allá de breves semanas donde pasaron a estar positivos. Esto lo vemos en el área roja del gráfico sobre la izquierda que están viendo. Y el área naranja del gráfico de la derecha nos muestra la posición neta en maíz. Que esté por encima de cero significa que están comprados en maíz, que los fondos de inversión estaban apostando a que los precios en el futuro aumenten, entonces compraban hoy futuros para venderlo más adelante a un precio más alto.
Claramente, estas compras de futuros en el mercado de Chicago le dio fortaleza a los precios de maíz y eso responde un poco esta tendencia de precios que estuvimos viendo al principio de la charla. Bueno, este cuadro muestra un poco más en detalle cuáles fueron los hechos que llevaron a aumentar y a bajar la posición neta de los fondos. Lo dejamos para si alguno después quiere mirarlo en detalle, pero ahí tenemos varios temas, incluyendo el clima en Argentina. Cuando empezó a llover, eso de alguna manera le quitó presión a los precios. También la situación climática en Brasil, digamos, con sus respectivas fases secas y sus inundaciones que ha tenido en este último tiempo. Bueno, y hoy por hoy, fíjense que si nos vamos a la última porción del gráfico, ahí el tema que resalta son las tarifas, o sea, estos aranceles de Estados Unidos están presionando muy fuertemente a la baja los precios de los granos, ya que para los productos donde Estados Unidos exporta mucho, que se cierre la economía, que empiece a tener guerras comerciales con otros países, nos hace pensar en un mercado estadounidense sobreofrecido y eso va a hacer bajar los precios. Yo acá sí sería cauto con pensar que esto es una oportunidad para Argentina, digamos. Si bien las bases en Argentina pueden subir porque China, por ejemplo, venga a comprarnos poroto de soja, hay que ver si ese aumento de las bases compensan la caída del precio base de Chicago. Eso normalmente no ha sido así. Y por otro lado, que Argentina depende mucho más fuertemente de la exportación de harina y aceite, que es la mayor parte de la demanda en Argentina. La demanda de exportación es relativamente menor y eso, bueno, también genera sus efectos precios. Finalmente, para cerrar, en el caso del trigo, las previsiones para Estados Unidos no muestran muchos cambios o cambios tan significativos respecto del balance del año pasado. Tenemos un poco más de área sembrada, pero un poco menos de producción, porque los rindes en este caso se recortan, lo cual nos deja una producción relativamente similar a la del año pasado. Y acá tenemos finalmente la posición neta en los mercados de futuro de trigo, donde vemos que los fondos están mayormente vendidos, los fondos mayormente apuestan a que el mercado estadounidense de trigo no esté particularmente demandado. Vale decir que acá, en el caso del trigo, es donde de alguna manera menos se correlaciona con los precios de nuestro trigo, ya que el trigo que más vende Estados Unidos, el trigo que refleja este contrato de CBOT, es el trigo de verano y no es exactamente la misma calidad o el mismo uso que el que tiene nuestro grano. Ahora, cuando sumamos todo lo que es la proyección preliminar, la primera proyección que se hace, esto puede tener muchos cambios en el futuro, pero me interesa que veamos que estas columnas que vemos ahí suma el stock al final de la campaña de maíz, soja y trigo en Estados Unidos. Fíjense que el stock final de maíz se ve en líneas máximas desde el 2019-20, cuando fue la anterior guerra comercial con China. Es mayor a la de los últimos 6-7 años prácticamente. En soja está relativamente parecido, en trigo un poquito más alto, pero tampoco sin grandes cambios. Pero cuando sumamos el stock final de los tres cultivos, nuevamente, son los más altos desde la campaña 19-20 con la guerra comercial. Y eso hace que la relación stock-consumo en Estados Unidos alcance prácticamente el 15%. Eso sería el ratio stock-consumo más alto desde la campaña 19-20. A Estados Unidos le va a sobrar granos frente a este panorama, va a lograr más inventarios de lo que tenía el año pasado. Y en Chicago esta tiene una correlación negativa muy fuerte con los precios. Fíjense que esta relación stock-consumo está graficada ahí en rojo. El precio promedio ponderado de Chicago, esto lo armamos ponderando los precios del maíz, trigo y soja por la producción americana, como para tener una referencia. Fíjense que cuando los stock consumos son bajos, los precios tienden a estar más altos y cuando crecen las relaciones stock-consumo, los precios tienden a estar más bajos. Con lo cual, nuevamente, esta previsión, teniendo todo esto en cuenta, factores políticos, fundamentales, etcétera, de mayores inventarios en Estados Unidos, es uno de los elementos que presiona a los commodities agrícolas en Chicago.
Bueno, con esto cerramos el panorama internacional, por supuesto que después quedamos atentos a las preguntas. Pasamos a revisar el panorama local. Estos son los precios cámara, los precios, otra vez, FAS, los precios domésticos puestos en planta del comprador de Argentina, tomando la pizarra Rosario, en dólares constantes. Fíjense que si los medimos en dólares, los precios están relativamente o mayormente laterales en el caso de la soja, que lo vemos en verde, en el caso del trigo también relativamente más estables, y en el caso del maíz tuvimos esta suba las últimas semanas, quizás hasta mediados de febrero. A partir de ahí hubo una retracción, pero en términos relativos se mantiene más fortalecido que los precios de la soja y del trigo. Ahora, si lo vemos en pesos constantes, esto es el valor de compra del grano. Cuando yo vendo el grano, con esa plata que me dan, ¿cuánto es realmente el poder de compra que yo puedo comprar en insumos, en bienes, en mantener los gastos personales, etcétera? Cuando vemos ese poder de compra de los granos, ha sido muy dramática la caída del poder de compra de la soja, del trigo. Nuevamente, el maíz relativamente más estable, pero aún continuamos en niveles mínimos prácticamente desde el año 2019, en la mayoría de los casos. En algunos incluso llegamos a pisos desde unos años atrás que el 2019. Con lo cual, hay un fuerte golpe sobre el poder de compra de los granos. Y eso también lo podemos ver reflejado en los márgenes del productor. Estos márgenes nosotros los estimamos para la región núcleo exclusivamente, eso tiene sobre todo impacto en los fletes que calculamos y también un poco en los rindes promedio que estamos tomando. Bueno, es interesante acá ver que a los precios actuales, por supuesto, el trigo en campo propio da un margen bastante ajustado y pasa negativo en campos alquilados. Lo mismo pasa con el maíz de tardío o el maíz de segunda, y lo mismo incluso pasa con la soja de primera. Márgenes ajustados en campo propio, márgenes negativos en campo alquilado, incluso en zona núcleo. Entonces, las dos alternativas que dan positivo, digamos, o que tienen un poco más de holgura es o bien maíz de primera o bien la combinación trigo-soja, porque acá la soja de segunda va a prestar su fortaleza y termina haciendo que el planteo sea positivo. Pero bueno, cada vez, sin dudas, más arrinconado. Todo esto, por supuesto, insisto, tomando rindes en estos momentos promedio, digamos, para la región. Si nos vamos a lo que es el comprador, cuánto da el margen para el que compra, cuánto es el margen en trigo, soja, maíz para exportación, en el caso de la soja también para industria, podemos ver que en el caso de la soja, tanto la industria como la exportación, los márgenes de estas últimas semanas han estado por debajo de cero, han estado en términos negativos, mientras que maíz y trigo estaban negativos y recién ahora están empezando a quedar cero, digamos, empezando a dar ni ganancias ni pérdidas, a salir derechos. Entonces, no es que este escenario de ajuste solo recae sobre el que vende el grano, sino que también tenemos margen ajustado en quien compra el grano. Digo, para dar la idea de que esto es un problema estructural de poder de compra del grano y que está afectando o presionando los resultados de toda la cadena granaria. Es un escenario muy distinto al que tuvimos hasta hace poco, hasta en algunos años anteriores. Finalmente pasamos específicamente al tema de las proyecciones. Acá tenemos un cuadro, una foto de la estimación actual para la mayoría de los granos en Argentina. Acá tenemos soja, maíz, trigo, pero también girasol, sorgo y cebada. El área sembrada se recupera un poco respecto de la campaña anterior, principalmente porque la mayoría de los planes de siembra se pudieron cumplir. Llegamos en total a 41,7 millones de hectáreas. Esto es duplicando, por supuesto, el doble cultivo, ¿no? Porque estamos sumando todos los cultivos por separado. Pero la producción nos queda en 128,8 millones de toneladas y eso es un 4% por debajo del año pasado. Lamentablemente, las lluvias llegaron, bueno, después tengo un mapita, pensé que estaba ahora. Las lluvias llegaron demasiado tarde para muchos cultivos, entonces la producción se ha recortado en relación a lo que esperábamos hace 1, 2, 3 meses atrás.
para el caso de la soja 46,5 millones, para el caso del maíz 44,5 millones, y trigo, por supuesto, ya se cosechó, con lo cual no ha habido cambios en la producción, aunque sí un estudio post que se hace con imágenes satelitales nos mostró un poco más de área sembrada de la que pensábamos, y ahí sí puede haber algún cambio marginal. ¿Cómo viene la situación comercial a nivel global? Bueno, en el caso del trigo, lo que ya se compró respecto a la producción está en el 58%. Y eso, fíjense que es un mínimo de los últimos años. El último año en realidad bastante parecido, pero 59%. Y años anteriores, a esta altura de marzo, ya se había comprado casi el 70% de la producción. Entonces, si bien las compras en valores absolutos están en 11 millones de toneladas, bastante por encima de los últimos 3 años, en relación a la producción están bastante atrasadas, y de alguna manera no fue tan pronunciada la estacionalidad comercial del trigo esta campaña respecto de lo que fue otros años o lo que era lo normal. Acá seguramente hay muchos factores que juegan. Primero, que es un año también de fuerte incertidumbre. Nosotros tenemos, por un lado, un mercado cambiario que, bueno, por supuesto, los especialistas de Roagro nos van a hablar con más detalle, pero un mercado cambiario que todo el tiempo está la incertidumbre de hasta cuándo se puede mantener el esquema cambiario actual, qué puede pasar con el dólar, etcétera. Por otro lado, tuvimos esta rebaja temporal de retenciones, que si bien es una excelente noticia al lado de la presión impositiva, obliga al exportador a liquidar todos los dólares 15 días después de registrar la venta. Entonces, si en condiciones normales yo voy a presentar una DJB, una venta al exterior para embarcar recién en diciembre, yo tengo que entrar los dólares y ahí hay un alto costo financiero porque me falta mucho para cobrar la exportación. En cambio, si yo voy a presentar una DJB que se va a embarcar en 2 meses, bueno, ese costo financiero va a ser más bajo. Y esto llevó a que relativamente el plazo de las DJB para el embarque se ha acortado en este último tiempo. Y sumado a eso, también, al no haber más cupos, lo cual también es una gran noticia para la comercialización, bueno, no hay competencia por anotar rápido porque me quedo sin cupo para exportar, y entonces de alguna manera eso permite relajar un poco más las necesidades de la demanda. Cuando vamos a las ventas externas, vemos que lo que ya está embarcado hasta diciembre son 5,2 millones de toneladas, y lo que resta embarcar, según lo que nosotros pensamos que se va a exportar esta campaña, son 7,6 millones de toneladas. Ahora, se vendió al exterior 6,8 millones de toneladas, con lo cual todavía resta vender mucho al exterior para lo que es la campaña, digamos, para lo que es lo normal en la campaña. Eso es un cambio bastante significativo respecto a años anteriores. Acá dejamos de lado el año pasado porque hubo un roleo de DJB, etcétera, que nos genera un poco de ruido, pero miremos más hacia arriba. Normalmente a esta altura ya estaba casi todas las exportaciones del año vendida. Muchas veces hemos vendido el total de las exportaciones anuales, y este año, por el contrario, nos queda un largo trecho de ventas, con lo cual nos habla de un trigo que va a seguir probablemente moviéndose en el mercado más tiempo de lo que fue la estacionalidad habitual. Bueno, acá tenemos todas las estimaciones de oferta y demanda, pero pasemos, porque no me quiero extender de más, a la campaña gruesa. Ya se ha hablado mucho que para Argentina esta campaña se sembró mucha más soja que maíz. Principalmente, digamos, el temor a la chicharrita afectó al maíz tardío, y esto generó que la caída interanual en el área fuera la más grande de los últimos 35 años. Hacía 35 años que no caía tanto las siembras de maíz. Tenemos 8 millones de toneladas, la estimación, 8 millones de hectáreas contra 18 de soja en la estimación actual. Este es el mapa que pensé que tenía antes. Esta es cómo fue cambiando la situación de humedad en el suelo. El último dato es el del 12 de marzo, donde casi toda la región central del país ya está normalizada, pero nos queda una fuerte sequía que se sigue sintiendo en el norte. Fíjense qué dispar la situación, donde crece semana a semana la sequía en el norte, se agrava cada vez más, y semana a semana todo lo que es el centro del país, el centro sur,
agrava sus inundaciones o sus excesos hídricos. Ni hablar, por supuesto, de la situación dramática que tuvo Bahía Blanca, pero en términos generales toda la región sur de Buenos Aires y parte de La Pampa está hoy en un panorama de excesos. Frente a esto, estas lluvias que llegan tarde, es que se recortó lo que estimamos producir de soja a 46,5 millones de toneladas, bastante por debajo del año pasado. Y lo que son las importaciones de soja, hoy por hoy las estimamos en 6 millones de toneladas para la nueva campaña, para la 24-25, que en realidad formalmente empieza dentro de 15 días, pero bueno, la campaña actual ya está prácticamente cerrándose. Y exportaciones por 4,5 millones de toneladas, relativamente en línea con el año pasado. En lo que es el crushing, nosotros estamos previendo que se acerque a las 40 millones de toneladas para la nueva campaña, bastante parecido a lo que fue el año pasado, y eso nos permitiría estabilizar la capacidad ociosa de las plantas, que la verdad es que viene siendo un tema que preocupa bastante. Ahora bien, si se recrudece la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es muy probable que China venga a pedirnos más poroto de soja en relación a productos industriales y estas estimaciones pueden tener fuertes cambios. Este es el resumen. Pasemos rápidamente a la situación de compras. Actualmente se lleva comprado el 16% de la nueva campaña de soja, nuevamente que empieza el 1 de abril. En promedio, para esta altura del año, teníamos que se había vendido el 25%, con lo cual es bastante pronunciado el retraso en la comercialización de soja. De un volumen promedio de 10 millones y medio de toneladas, hoy se vendieron menos de 7 millones y medio de toneladas, lo cual nos da, bueno, un fuerte peso en la comercialización que se necesita para las próximas semanas. En ventas al exterior también se nota un fuerte retraso. Acá se compara cuánto se vendió al exterior del complejo soja, poroto, aceite y harina anticipado de la 24-25 respecto a cuánto se llevaba vendido al exterior anticipado en los últimos años. Y fíjense que estamos en mínimos desde la 17-18, que había sido una campaña muy difícil también con sus problemas climáticos, que ya para esta altura se denotaban bastante. En el caso del maíz, el recorte en las siembras nos deja con una estimación de producción de 44,5 millones de toneladas. Eso es bastante por debajo del año pasado, casi 10 millones de toneladas menos que el año pasado. Por supuesto, es más alto que la sequía de hace 2 años atrás, pero si eliminamos esa sequía, estamos en los mínimos también de los últimos 6, 7 años, realmente un número mucho más ajustado a lo que esperábamos hace 2 meses. Esto se va a resentir principalmente en exportaciones, también algo por supuesto en consumo doméstico, pero en exportaciones estamos estimando hoy 30 millones de toneladas, también bastante por debajo de las 36 más o menos con las que cerramos la campaña anterior. Un breve resumen de lo que esperamos para la demanda. El uso industrial, como decíamos recién, se recorta bastante poco, de 4,5 a 4,3 millones de toneladas, y el mayor peso del ajuste recae en las exportaciones, ya que se exportarían 6 millones de toneladas menos que el año anterior. En lo que hace a las compras del maíz, a esta altura se vendieron el 20%, el 21% de la producción, con 9 millones y medio de toneladas, cuando en promedio los últimos 5 años ya se había vendido el 33% de la producción, más de 16 millones de toneladas, de alguna manera siendo espejo del retraso de comercialización de soja que veíamos antes. Entonces esto es algo bastante, digamos, generalizado que no se aplica solo a un cultivo. Y si vemos otra vez las ventas al exterior, cuánto vendieron los exportadores de maíz a esta fecha comparado con la misma fecha de años anteriores, en la campaña 24-25 se vendieron 4,7 millones de toneladas de maíz, cuando el año pasado para esta altura se habían vendido 20 millones de toneladas, 10 millones la anterior, 22 la previa a esa, con lo cual estamos teniendo una caída interanual del 75%, realmente muy pronunciada, y el menor volumen de ventas al exterior para este momento del año desde la 17-18, nuevamente un año fuertemente afectado por la sequía. La campaña de maíz, nosotros formalmente la empezamos el 1 de marzo, con lo cual recién arranca, pero bueno, las ventas anticipadas han sido realmente
un escenario muy distinto al de los años anteriores. Cuando sumamos los 6 principales complejos, entonces vamos a una producción total apenas por encima de los 128 millones de toneladas. Perdón, acá también incorporamos otros cultivos, pero tenemos 128 millones de toneladas. Finalmente, por debajo del año anterior, nosotros al principio pensábamos que con rindas un poco más normales hubiéramos podido tener una mejor campaña comercial. Lamentablemente esto no fue así. La producción total nos va a quedar por debajo del año anterior. Las exportaciones tampoco van a lograr, en principio, imitar la marca del año anterior. Si bien la caída es muy leve, la verdad que con este último ajuste de la producción, por primera vez estamos planteando que en la 24-25 Argentina va a vender menos toneladas de las que vendió el año anterior. Insisto, por ahora una caída muy chiquitita, de 93,9 a 93,3 millones de toneladas, pero quedaría en el mínimo nivel, sacando la sequía del año 22-23, quedaría en el mínimo volumen desde la 17-18. Y si a esto le sumamos esa caída en los precios internacionales que estuvimos viendo, bueno, el valor de las exportaciones argentinas, considerando no solo granos, sino también aceites, harinas, etcétera, nos queda en 31.400 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares menos que el año pasado, y otra vez en niveles más similares a lo que teníamos desde el 2019 hacia atrás, que lo que fueron estos años dorados en algunos puntos al menos en relación a quizás el valor de lo que Argentina exporta, que fueron las campañas 2020 y 2021. Así que bueno, con esto cerramos. Y bueno, le doy el paso al resto y después hacemos una ronda de preguntas al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Emilce, muy interesante siempre todos los informes que hacen desde la bolsa. Y ahora sí, bueno, pueden ir dejando preguntas o inquietudes que tengan para Emilce y le doy el paso a Mati para que empiece la exposición. Bueno, desde ya saludos a todos los que nos están acompañando. Gracias, Emilce, por la presentación, estaba muy buena. Y bueno, nos queda por ahí esta consigna, ¿no? De que hay mucha incertidumbre, por ahí es una palabra que venimos escuchando mucho hoy de parte de nuestro equipo comercial, de parte de charlas así que tenemos nosotros dentro de la mesa. Y es momento de, un poco cuando miramos para adelante, mirar con cierta cautela, ¿no? El escenario de precio, el panorama para nuestra comercialización y demás. Sí, una cosa que estábamos viendo con respecto al panorama de Chicago, al panorama de cómo viene esta relación entre los productos, es que el maíz mostró una fortaleza relativa a la soja en precios, y eso se vio reflejado en un encarecimiento, si se quiere, de un momento que hay una más. Un encarecimiento del precio del maíz con respecto al precio de la soja, con lo cual, digamos, mirando esta relación y pensando en condiciones a fijar, pensamos que es capaz una alternativa para tener en cuenta interesante la relación que hay entre el precio de la soja noviembre contra el precio del maíz diciembre. Entonces, para capturar un potencial reacomodamiento o reversión a la media de esta relación, estábamos empezando a ofrecer una alternativa que era maíz entrega a diciembre con porcentaje de fijación del 63%, que es lo que da hoy la diferencia de los futuros, de soja noviembre. Esto nos da un periodo de fijación hasta finales de octubre, que es cuando está por entrar en delivery la posición de soja noviembre del MATBA, y permite entregar maíz post cosecha con una relación a fijar que hoy por hoy parece bastante atractiva cuando se lo compara con años anteriores. Volvemos un poquito atrás y ahora sí, en cuanto a precios, decíamos también cuando mirábamos Estados Unidos y esta posible rotación de los cultivos que se viene, que todavía está en las etapas de proyección y no está súper consolidado, la intención de siembra, decíamos, bueno, puede ser que el productor norteamericano salga de la soja por esta exposición que tiene a China y la incertidumbre con la política a nivel mundial, y se vaya a alternativas que dependan más del consumo interno, y eso, como nosotros tenemos un mercado que está
que es interdependiente con Estados Unidos, también se debería ver reflejado en precios locales, con lo cual, digamos, buscamos alternativas que pongan precio a la soja y que puedan capturar ciertos aumentos de los precios de los futuros de cara a un climático de Estados Unidos que va a arrancar y a una rotación en la intención de siembra de Estados Unidos. ¿Por qué recomendamos comprar opciones? Porque hoy por hoy, si bien hay mucha volatilidad en los futuros, todavía, a nuestro parecer, no se vio del todo reflejado en el precio de las opciones. Contra lo que fueron las campañas 23-24, 22-23, que teníamos precios récord en las primas, hoy por hoy la volatilidad implícita de las opciones está relativamente barata, con lo cual alternativas que compren opciones para poner cobertura de precios son dentro de todo atractivas contra otros años. Paso a la siguiente. Esto ya vamos a una herramienta un poco más técnica, que son los acumuladores. Hace poco empezamos a ofrecer la herramienta, son alternativas que buscan poner una cobertura de precios, en este caso al maíz, lo veníamos pensando, con bandas de precios para un producto a fijar. En este caso, un acumulador, y no quiero extenderme demasiado, es un negocio a fijar que se va fijando de manera automática hasta el final del periodo. En este caso, para el ejemplo que tomamos, es de un maíz diciembre. Entonces, para un maíz que se va a entregar en diciembre, se le va poniendo precio, dependiendo del precio del ajuste del futuro, entre las bandas de 205 y 188 para una de las alternativas que presentábamos y de 200 y 191 para la segunda. No me quiero extender mucho, pero la idea es capturar cierto nivel de prima o de diferencia de los futuros. En este caso, para lo que era la primera alternativa de 205, estábamos ofreciendo $10 por encima del futuro. Y para la segunda alternativa de 200 por 191, $5 por encima del futuro, con un piso asegurado de venta en 191. Perdón. Esto, obviamente, que es un negocio a fijar, que depende mucho de las cotizaciones del día y que, digamos, estábamos viendo para el maíz en este caso, porque es una alternativa que nos parece que puede ser beneficiosa para un escenario un poco más bajito. Ahora, ya llegando a una etapa en donde estamos entrando en cosecha y llega el momento de salir del grano y ver cómo dolarizar ese flujo de fondos que entra del desprendimiento de la mercadería. Hasta hace poco la mesa de valores venía recomendando mucho la compra del ECAP con compra de futuro de dólar. Eso desde los anuncios de la semana pasada y todo el movimiento que hubo, la volatilidad fuerte que hubo en los futuros de dólar, se ha movido un montón. Hoy lo que vemos es una curva invertida para el sintético LECAP con futuro de dólar. Entonces son alternativas que hoy por hoy perdieron cierta si se quiere, atractivo. Y en este caso lo que veníamos recomendando para inversiones más conservadoras o coberturas, si se quiere, más conservadoras, eran tres alternativas. Una es el pagaré avalado, que es una alternativa de relativamente corto plazo, pero que ofrece un 8,5% de TIR con respecto al dólar oficial. Al mismo tiempo se venía recomendando un bono soberano, que ya es riesgo soberano, que es el TZBD5, que ofrece un rendimiento del 3,3% con respecto al dólar oficial. Y por último, veníamos ofreciendo una tercera alternativa, que es como si fuera una especie de dólar link lleno, que se obtiene de suscribir el monto que se obtenga de la venta de soja, de maíz, de trigo, en el fondo de Southern Trust, que replica el rendimiento de la soja, y al mismo tiempo la mesa de valores, dada la orden, vende un futuro del mismo término, con lo cual se compra en el fondo por X monto y se vende el mismo monto en futuros similares, con lo cual el único rendimiento que queda, positivo o negativo, es el movimiento del dólar. Esta es la alternativa más conservadora y que permite quedar dolarizado al dólar Banco Nación. Después, para
perfiles un poco más agresivos o optimistas, podríamos decir, es la alternativa de no dolarizar. Como veníamos haciendo hasta hace poco, una alternativa que tuvo mucho rendimiento positivo, si se quiere, fue la de compra de LCAPs. Digamos, hoy por hoy, si suponemos que todo este ruido que hay con el dólar y estas expectativas que se están empezando a mover un poco, no se va a dar y se va a mantener un crawling del 1%, entonces una alternativa muy buena sería la compra de LCAPs con el flujo que nos quede de la venta del grano. Con lo cual, si se compra un LCAP de marzo, ahí tenemos la cuenta sencilla, ¿no? Y si vendemos la soja y compramos la LCAP de marzo, nos quedaría una soja con un precio de 340.500 pesos por tonelada. Si hacemos lo mismo para abril, 344.500 y para mayo 352.800. Un ejercicio que en dólares, con un crawling, asumiendo un crawling del 1%, perdón, nos quedaría una soja de 317, 318 y 322 dólares por tonelada. En ese caso, Mati, perdón, es Sí. con la venta del futuro de dólar. Sí, En perdón. ese caso. Compra Sí. de LCAP y futuro de dólar. O sea, vender la soja disponible más sumarle una venta de futuro de dólar. Correcto, Sí. correcto. Esto teniendo en cuenta esta curva que está, vale la aclaración, Flor, esta curva que está totalmente invertida, suponiendo que vuelve a asumir un crawling del 1%. Si hacemos lo mismo para maíz, también tenemos el mismo ejercicio, compra LCAP con venta de futuro de dólar, sería una venta de maíz disponible que a finales de marzo nos quedarían 219.000 pesos por tonelada, a finales de abril 227.700 y para finales de mayo 231.600 contra las alternativas que veníamos mencionando de pagaré de dólar link y TZD3 que veníamos mencionando. De mi parte, Flor, Bueno. ya estaría. Perfecto, Mati, muchas gracias. Y ahora sí, si está Cristian, más conocido como Tato, del otro lado para comentar lo de insumos, así seguimos. Buenos días, ¿me escuchan? Ahí se escucha bien. Buena. Bueno, vamos a hacer un breve repaso del mercado de insumos y sobre todo apuntar sobre las condiciones financieras. Como todos los años, en la época de marzo y en la Expo Agro, la mayoría de los laboratorios salen con alguna precampaña y en este caso se focalizaron en estar en la bonificación de tasas y canalizar financiamiento comercial por medio de los distintos bancos. En pesos se manejó una tasa alrededor del 13%, algunos laboratorios estuvieron por debajo de eso, llegando hasta 8%, tasa nominal anual en pesos. Y por el lado del dólar, las mejores alternativas fueron con la plataforma NERA, el Banco Santander y el Banco Macro también estuvo en tasa cero en dólares a 360 días. A pesar de todas estas buenas opciones financieras, no hubo un aluvión de cierre de negocios, sí hubo varias consultas según los rubros y de los productos. Estas tasas bonificadas, para aclarar, estaban direccionadas a productos puntuales según cada laboratorio, principalmente agroquímicos y algo de semillas, quedando el tema de fertilizantes fuera de estas opciones de tasas subsidiadas. Yendo puntualmente al mercado de insumos, hoy en día lo podemos separar. En el lado de lo que es fertilizantes, los fosforados siguen con un buen nivel a precio internacional. Desde hace un año se espera que se retome la baja y eso no sucede, sigue estando firmes y estamos llegando a mediados de marzo, donde se empieza a definir las compras por parte de importaciones, por parte de los exportadores, para que esa mercadería llegue al mercado local, lo cual pareciera que vamos a volver a tener un fósforo caro para la campaña de trigo en la relación insumo-producto. Por el lado del nitrógeno, la situación es distinta. Después de casi 3 meses de suba en el nitrógeno, las últimas 3 semanas se reflejaron en baja y hay una expectativa de que para la campaña de trigo la relación insumo-producto de la urea mejore, si bien ya hoy da positiva en relación a los últimos 5 años. Por el lado de los agroquímicos, las mayores consultas de las últimas semanas están focalizadas en lo que es apuntando ya al trigo, en glifosato, 2,4-D, dicamba y picloram, y estos productos reflejan una baja de precio en relación a cómo terminaron el año en diciembre, en el torno de 5 a 10% por debajo de los precios de diciembre, y ya algunos como el glifosato están bastante cerca de la relación
de importación. Yendo puntualmente al maíz, a la semilla de maíz, donde por lo general en marzo había fuertes precampañas, todavía solamente algunos semilleros salieron con las precampañas. Los precios de la semilla de maíz, principalmente de Nidera, Singenta o Don Mario salió con su marca Supra, están un poco por debajo, entre 5 y 10% por debajo de los precios del año pasado, pero están toda la expectativa de que salga Monsanto, que es el líder de mercado de semilla, y esto va a suceder en principio a mediados de abril, y es el que marca un poco la verdadera referencia de precios. Y por último, para esta época del año, tener en cuenta el tema de silobolsas. Hoy desde Roagro ofrecemos la alternativa de silobolsas tanto para la comercialización como para silobolsas bonificado con una entrega de granos en post cosecha. Por ahora no se viene sintiendo digamos, la presión logística por el tema de la lluvia, pero creemos que en los próximos 15 o 30 días va a haber un problema logístico en la parte de granos y también va a haber un déficit en abastecimiento de silobolsas. No es que van a faltar silobolsas, pero la logística de los silobolsas es sumamente complicado y hoy de Roagro pudimos distribuir en los distintos depósitos teniendo silobolsas en América, Venado Tuerto, Río Cuarto, Rosario, Buquet, Tucumán y Lajitas. Así que hay silobolsas repartidos para que poder llegar más rápido al cliente si lo necesita. Así que bueno, un poco ese es un pantallazo del negocio de insumo, donde como recomendaciones podríamos decir, en el caso del nitrógeno, para la fina, esperarlo un poquito más a último momento, salvo que tengan alguna necesidad puntual de compra pensando en las pasturas que suceden en marzo. Y en lo que es fósforo, no esperar que haya muchos cambios, sí por ahí analizar alguna alternativa dentro de los fertilizantes fosforados, que puede ser mezcla, y reducir un poco los costos para la nueva campaña. Así que bueno, cualquier duda o consulta está disponible el equipo de insumos o el canal de todos los comerciales de los distintos canales. Bárbaro, Tato, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Y ahora sí, le doy el paso a Sergio Juve. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están todos? Hola, Sergio. Gracias, gracias, Flor. Bueno, ahí les quería comentar un poco lo que estuvimos trabajando ya hace un tiempo, que estamos tratando de desarrollar lo que es la venta y soporte de combustibles a todos nuestros clientes. Eh, Tenemos una herramienta dentro de Roagro que se realizó junto con la empresa Acron, que es la firma Click Granos, que nos permite hacer todo lo que es canje digital y los beneficios de canje para todos los clientes o comercios que no estén, digamos, incluidos en la nómina de productores y demás. Entonces, a través de la plataforma podemos realizar canjes de un productor comprando combustible y hemos salido con una de las marcas líderes más importantes en Argentina y en el mundo a ofrecer combustibles, con una promoción muy buena que estuvo funcionando durante la Expo Agro. Lo estamos extendiendo un poco más, que son $10 de plus sobre soja y en maíz $5 de plus. Los precios son muy competitivos, más el beneficio de todo lo que es la herramienta de canje. También estamos cotizando con la opción a mayo para lo que es soja y la posibilidad de que se acerquen a todos los comerciales o canal directo, sucursales o agencias como para poder cotizar tanto combustible, retiro de las estaciones que tenemos habilitadas, como también la entrega de combustible a campo. Otro punto importante de esto es que hay posibilidad de retiro, que el retiro no sea inmediato, sino ir dosificando las entregas o el retiro de las estaciones en un lapso de 30 días. Así que es un punto también importante si por ahí no necesitan el combustible en el momento y pueden ir dosificando esas entregas, ¿no? Siempre poniéndonos de acuerdo con la estación y el momento de entrega. Gracias, Flor. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Sergio. Bueno, y ahora sí, vamos llegando al final del webinar. Quería consultarle a Emilce, bueno, las estimaciones de producción que mostró la bolsa son un poco más bajas que la campaña pasada y preguntarte qué estuvieron viendo o en qué zonas se vio más complicado, qué se estuvieron basando para llegar a esas estimaciones. En términos generales, la zona núcleo está relativamente mejor, digamos, o sea, lo que es bien la zona alrededor de Rosario, etcétera, no sería como el mayor problema, pero tanto hacia el sur como hacia el norte, ahí sí empiezan a aparecer más dificultades. Incluso ya desde el centro de Santa Fe, digamos, más hacia el norte, el déficit hídrico ha sido mucho más fuerte de lo que esperábamos y ahí se explica
la mayor parte de los recortes, y lo mismo más hacia el sur, digamos, condiciones menos. Así que de alguna manera eso, el centro un poco compensa hacia arriba, y los dos extremos, sobre todo, digamos, la sequía del norte, es donde más se dificultó los rindes. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradecemos a todos por participar, por haberse sumado. Al final del webinar les va a llegar una pequeña encuesta para que nos den una devolución, un feedback, y podamos seguir mejorando estos encuentros. Y bueno, muchas gracias a los chicos que se sumaron, a los oradores por venir, por participar, y gracias a todos también por estar del otro lado. Y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.